10 hechos sobre Moisés que mucha gente desconoce. Número 1. Moisés pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida. ¿Qué ocurrió para que Moisés hiciera esta declaración y qué podemos aprender de esto? Sucedió al mismo tiempo que la adoración del becerro de oro. La parábola del becerro de oro arroja luz sobre la naturaleza humana y la tendencia de los individuos a alejarse de su compromiso con Dios. Es irónico que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos de Dios, los israelitas estaban rompiendo el primer mandamiento que dice que no tendrás otros dioses delante de mí. Los israelitas, impacientes con Moisés en el monte Sinaí, decidieron crear un nuevo Dios para adorar. Para lograrlo, fundieron sus joyas de oro y construyeron un becerro de oro con ellas. La impaciencia del pueblo los llevó a acudir a Aarón y le dieron la responsabilidad de servir como su guardián espiritual en lugar de Moisés. Aarón obedeció y transformó sus pendientes de oro en un becerro dorado esculpido, lo cual estaba específicamente prohibido. Luego, comenzaron a entregarse al libertinaje, adorando al ídolo y participando en comportamientos inmorales como comer, beber y jugar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Baja de inmediato, porque tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que les ordené. Se han hecho un becerro fundido y lo han adorado y sacrificado a él, y han dicho: Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. El descenso de Moisés de la montaña con las 2 tablas del testimonio lo encontró con Josué en el camino y llegó al pueblo mientras celebraban su festín idolátrico y sensual. En un arrebato de justa ira, rompió las tablas de la ley como testigo de lo que el pueblo ya había hecho. Éxodo capítulo 32, versículos 31 a 34. Entonces Moisés regresó ante el Señor y dijo: «Oh, qué gran pecado han cometido estas personas. Se han hecho dioses de oro. Pero ahora, por favor, perdona su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito». El Señor le respondió a Moisés: «A quien haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve, guía al pueblo al lugar del que hablé, y mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, cuando llegue el momento de castigar, castigaré su pecado». Moisés no minimizó la gravedad del pecado cometido por el pueblo, ni intentó restarle importancia. Ellos eran responsables de glorificar una deidad de oro. A pesar de la enormidad del pecado del pueblo, Moisés pidió perdón. Esta fue una súplica a la misericordia y gracia de Dios. Moisés suplicó a Dios que perdonara a Israel debido a su propia identificación de sacrificio con el pueblo pecador. Si Dios se negaba a perdonar, Moisés pidió ser condenado como sacrificio por su pueblo pecador. Moisés sintió que Israel había pecado tan terriblemente que la sangre de un dios o un buey no podía cubrirlo. Tenía que ser un hombre quien sufriera en su lugar. Por lo tanto, se ofreció a ser borrado del libro de Dios si de alguna manera podía rescatar al pueblo. Dios dijo no a la solicitud de Moisés, pero podemos decir que Dios estaba anticipando el sacrificio de uno mayor que Moisés, quien se daría a sí mismo por el pueblo, trayendo una expiación completa y total. Por supuesto, Jesús tenía el mismo corazón sacrificial cuando murió por nuestros pecados. Dios aceptó perdonar a la nación, pero se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individuales. Ahora pues, ve, guía al pueblo al lugar del que he hablado. Fue la promesa de Dios de mantenerse fiel a Israel y mantener su presencia con ellos. Mi ángel irá delante de ti. Número 2. Moisés y el ídolo de Nehushtan. Los libros bíblicos de los reyes se refieren a la imagen de una serpiente enrollada alrededor de un poste como Nehushtan. La imagen se describe en el libro de Números después de que fueran liberados de Egipto. El pueblo comenzó a quejarse a Dios sobre las condiciones de sus vidas, y como respuesta directa, Dios dispersó entre ellos serpientes ardientes. Muchos del pueblo terminaron falleciendo, y muchos más estaban muriendo. En respuesta a la oración de Moisés, Dios ordenó que se levantara una serpiente de bronce en un poste
y prometió que cualquiera que mirara a la serpiente de bronce sería sanado de la mordedura de serpiente que había recibido. Los israelitas comenzaron a adorar la serpiente ardiente que Moisés había hecho de bronce en algún momento entre Moisés y Ezequías. La serpiente de bronce se menciona en conexión con las reformas de Ezequías, pero la adoración de Nehushtan podría haber estado sucediendo mucho antes de Ezequías. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Él eliminó los lugares altos del culto pagano, derribó las imágenes, las piedras conmemorativas y cortó los aserim. También aplastó en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta esos días los israelitas le habían quemado incienso, y se llamaba Nehushtan, una escultura de bronce. Aunque es fácil ver cómo algo que trajo curación milagrosa podría convertirse en un objeto de adoración, todavía era una desobediencia flagrante a los mandamientos de Dios. La serpiente de bronce fue el método de Dios para la liberación durante el incidente registrado en Números 21. No hay el menor indicio de que Dios tuviera la intención de que tuviera alguna aplicación adicional. Es interesante notar que la traducción literal de la palabra Nehushtan es pieza de bronce. Es posible que Ezequías le diera el nombre de Nehushtan para que la gente recordara que era solo una pieza de bronce, que no contenía poder alguno. Incluso en la situación descrita en Números 21, fue Dios quien trajo la curación, no Nehushtan. Una lección poderosa para todos nosotros que debemos aprender de Nehushtan es que incluso las cosas buenas y las personas buenas tienen el potencial de convertirse en ídolos en nuestras vidas. Toda nuestra adoración, alabanza y agradecimiento deben dirigirse únicamente hacia Dios, nada más, independientemente de su increíble historia, es digno. Número 3. ¿Por qué Dios iba a matar a Moisés en Éxodo? La zarza ardiente. Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas del servidumbre de Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Moisés también es conocido como el dador de la ley y el mediador de los antiguos pactos. El encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios invitó a Moisés a ser el salvador de su pueblo, fue un evento clave en la vida de Moisés. El Señor prometió a Moisés que liberaría a su pueblo de Egipto y los llevaría a una tierra de abundancia, es decir, Canaán. 40 años después de huir a Madián, Moisés regresó a Egipto por mandato de Dios. Fue con su esposa e hijos, Séfora, Gersón y Eliezer. Pero antes de que Moisés pudiera entregar el mensaje, tuvo que aprender la obediencia por sí mismo. Había fallado en circuncidar a su propio hijo, Gersón o Eleazar, posiblemente debido a la oposición de Séfora. Éxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. Pero sucedió que en el campamento nocturno en el camino, el Señor se encontró con Moisés y buscó ponerlo a muerte. Entonces Séfora tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo arrojó a los pies de Moisés, diciendo: «Ciertamente eres un esposo de sangre para mí». Así que él lo dejó. En ese momento dijo: «Un esposo de sangre por causa de la circuncisión». Moisés estaba a punto de ser extinguido por Dios debido a su mal proceder. La naturaleza de la transgresión de Moisés no se revela claramente en Éxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, pero las circunstancias que lo rodean ofrecen pistas significativas. El rito sagrado de la circuncisión, que simbolizaba el pacto del Todopoderoso con su pueblo elegido, parece haber sido pasado por alto por Moisés. Esto podría haber sido debido a la presión de su tribu adoptiva madianita, Séfora, quien obviamente encontraba desagradable la circuncisión. También pudo haberlo convencido de no circuncidar a su hijo. Esto explicaría su ira. Ella creía que al derramar la sangre de su hijo, había salvado la vida de su esposo. Moisés había desobedecido el mandamiento de Dios. Sin embargo, Dios está diciendo ahora a Moisés: «Yo no uso a todos, uso a aquellos que son santos y rectos». Tú y yo sabemos que no somos santos y rectos en nosotros mismos, que somos justos solo a través de Cristo. Pero eso no significa que continuemos pecando para que la gracia abunde. Moisés iba a regresar y representar a Dios, pero aún no había hecho lo que un representante justo de Dios haría, incluso con sus propios hijos.
Así que Dios buscó matar a Moisés. Dios es muy severo en sus juicios porque está dejando en claro que no es un Dios con el que se juegue. Por lo tanto, como Moisés iba a ser el libertador, tenía que trabajar en áreas de su propia vida que estaban desalineadas, porque Dios es santo. Este nivel de juicio también se aplica a los israelitas. Dios nos muestra que no va a usar a un pueblo injusto para juzgar a otros. Moisés era inadecuado para servir como líder espiritual debido a su pecado sin resolver, y el problema tenía que ser remediado antes de que pudiera llevar a cabo su tarea adecuadamente. Tan pronto como Séfora completó la tarea, el Señor lo dejó ir. En resumen, Dios estaba planeando matar a Moisés, ya que él iba a enseñar la ley de Dios a los israelitas, pero él mismo la estaba rompiendo. Número 4. A Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. A veces el castigo no parece ajustarse al crimen. A primera vista, que Moisés golpeara una roca en el desierto por frustración con los israelitas no parece ser una razón justa para que se le impida ver la tierra prometida. Después de todo, había visto las 10 plagas, lideró a Israel fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, entregó los 10 mandamientos desde el monte Sinaí y ganó muchas de las batallas de Israel. Entonces, ¿por qué Dios permitiría que un solo golpe de roca en Meriba le impidiera entrar en la tierra que Dios había prometido a Israel? Los israelitas se quejaron a Moisés por su falta de agua. También pusieron a prueba al Señor. Así que Moisés clamó al Señor pidiendo ayuda, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Están casi listos para apedrearme. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y ve, he aquí, estaré delante de ti allí en la roca en Horeb, y golpearás la roca, y saldrá agua de ella, para que el pueblo beba. Y Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Éxodo capítulo 17, versículos 4 a 6. Agua fluyó de las rocas proporcionando una bebida para los israelitas. En esencia, los israelitas se acercaron a Moisés con un problema. Moisés subió a Dios. Dios le dio instrucciones específicas a Moisés, y al seguirlas, el agua comenzó a fluir. Considera lo que sucede en la segunda Meriba, cuando Moisés se frustra y desobedece a Dios. Números 20 contiene el segundo milagro. Los israelitas llegaron al desierto de Sin, cerca de Kadesh. Los israelitas se quejaron nuevamente a Moisés por la falta de agua. Números capítulo 20, versículos 1 a 13. El segundo milagro. Entonces los israelitas, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el primer mes, en el 40º año después de salir de Egipto, y el pueblo vivía en Kadesh. Allí murió Miriam y fue sepultada. Ahora no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y dijo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron delante del Señor. ¿Por qué has traído la asamblea del Señor a este desierto para morir aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es un lugar de grano, higos, vides o granadas, y no hay agua para beber. Luego Moisés y Aarón fueron desde la presencia de la asamblea a la entrada del tabernáculo de reunión y cayeron sobre sus rostros en oración. Entonces la gloria y brillantez del Señor les apareció, y el Señor habló a Moisés diciendo: toma la vara, y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación y hablen a la roca delante de ellos para que dé su agua. De esta manera sacarás agua para ellos de la roca y darás de beber a la congregación y a su ganado. Así que Moisés tomó la vara de delante del Señor, tal como él le había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca, y Moisés les dijo: escuchen ahora, rebeldes, ¿debemos sacarles agua de esta roca? Luego Moisés alzó su mano con ira, y con su vara golpeó la roca 2 veces, en lugar de hablarle como el Señor había ordenado. Y el agua brotó abundantemente, y la congregación y su ganado bebieron. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué no creyeron en mí, para tratarme como santo a la vista de los hijos de Israel? Por tanto,
no llevarán a esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor, y Él se mostró santo entre ellos. Moisés se había cansado del pueblo de Dios. ¿Acaso Dios simplemente lo dejó pasar? Ellos le desafiaron a Dios y desafiaron la administración de Moisés en todo momento. A primera vista, parece que Dios está castigando severamente a Moisés. Después de todo, Moisés había seguido fielmente las instrucciones de Dios hasta este punto. ¿No podría Dios simplemente dejarlo pasar? Fue demasiado lejos. Primero debemos entender que el primer golpe de la roca prefiguraba a Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 a 5. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues fueron esparcidos en el desierto. Moisés obedeció a Dios al golpear la roca en Éxodo 17, pero Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle en Números 20. El incidente en Números 20 fue el segundo golpe de Moisés a la roca, siendo el primero en Éxodo 17. Como resultado, enseñamos que Moisés fue castigado por golpear la roca 2 veces, en lugar de golpearla 2 veces en Números 20. Según Primera de Corintios, Dios tenía la intención de que la roca en el desierto fuera una representación de su Hijo Jesucristo. En Éxodo 17, el Señor le dijo a Moisés que golpeara la roca para establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. Cristo es nuestra roca y piedra angular, que ha sido golpeada por nuestro bien, y traerá corrientes de agua viva, como se afirma repetidamente en los Salmos e Isaías. Además, el libro de Hebreos afirma que Cristo murió una vez y para siempre, y que no se requiere más expiación por los pecados. Así que en la escena del Éxodo 17, el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez, simbolizando que Jesús sería sacrificado solo una vez para traernos la salvación. Más adelante, en Números 20, el Señor instruyó a Moisés a hablar solo a la roca para que se preservara la imagen creada en Éxodo 17. Cuando Moisés eligió golpear la roca una segunda vez, echó a perder la imagen del Éxodo 17. Habríamos estado perplejos ante la imagen distorsionada si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, concluyendo que Cristo, la roca, tenía que ser sacrificado repetidamente por nuestra salvación. Como resultado, Dios castigó a Moisés para asegurarse de que entendíamos correctamente la imagen de la roca, impidiendo que Moisés entrara en la tierra prometida. Durante el proceso, el Señor creó una nueva imagen para ayudar a las personas a comprender correctamente la salvación. Al negarle a Moisés la entrada a la tierra prometida, el Señor demostró que no podemos entrar en la salvación, es decir, la tierra prometida, a través de las obras de la ley, es decir, Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús, es decir, por Josué, cuyo nombre es Yeshua o Jesús. Cuando Dios le instruyó que hablara a la roca para obtener agua para la nación, Él la golpeó en un arrebato de ira. Reaccionó con enojo en lugar de con compostura, y como resultado, se le prohibió entrar en la tierra prometida. Número 5. Los magos que Moisés enfrentó. Los magos Janes y Jambres. La narrativa de los magos del faraón se encuentra en Éxodo 7 y 8. Cuando Moisés y Aarón se enfrentaron al faraón en Egipto y exigieron que liberara al pueblo de Dios de la esclavitud, ellos, para validar su mensaje, Moisés y Aarón realizaron milagros. Moisés ocupó un lugar especial en la historia debido al extraordinario número y variedad de proezas milagrosas que se le atribuyeron, como está escrito, todo ese poder poderoso y todo el gran terror que Moisés realizó. Aprendemos que Moisés fue incomparable en el poder y la autoridad con la que lideró al pueblo de Israel. Se nos dice que no ha surgido otro profeta como Moisés en Israel desde ese tiempo. Sin embargo,
Ha habido grandes gobernantes de Israel, así como líderes, profetas y sacerdotes, pero antes de la llegada de Jesucristo, conocido como el Mesías, nunca hubo otro hombre que ocupara todos esos cargos de manera tan gloriosa como lo hizo Moisés. Aún con los milagros de Moisés, enfrentó la oposición de Llanes y Jambres. Dios dio a Moisés y a Aarón la instrucción de mostrarle a Faraón una señal en su primer encuentro con el rey, lanzando la vara de Aarón al suelo. Dios sabía que el Faraón exigiría una señal. Después de que Aarón lo hizo, la vara en su mano se transformó en una serpiente. El Faraón no tardó en llamar a sus magos, cada uno de los cuales logró transformar su propia vara en serpientes. La serpiente de Aarón devoró las serpientes que utilizaban los magos, lo que debió interpretarse como una advertencia ominosa para la corte del Faraón. La serpiente de Aarón, Éxodo capítulo 7, versículos 8 a 13. Ahora el Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando Faraón os diga, realizad un milagro para probar vuestra autoridad, entonces di a Aarón: toma tu vara y lánzala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Así Moisés y Aarón vinieron a Faraón e hicieron justo como el Señor había ordenado. Aarón lanzó su vara delante de Faraón y sus siervos y se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó a los hombres sabios, hábiles en magia y adivinación, y los hechiceros, hábiles en brujería, y también estos magos, sacerdotes adivinos de Egipto, hicieron lo mismo con sus artes secretas y encantamientos, pues cada hombre lanzó su vara y se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró sus varas. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, tal como el Señor había dicho. Los magos del Faraón tuvieron éxito en realizar milagros 2 veces más, igualando los signos que Moisés y Aarón les habían mostrado. La primera plaga que Moisés invocó sobre los egipcios fue una plaga de sangre. Los magos también pudieron convertir el agua en sangre, como lo había hecho Moisés con el río Nilo. Éxodo capítulo 7, versículos 19 a 22. Plaga de sangre. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en recipientes de madera como en recipientes de piedra. Así Moisés y Aarón hicieron justo como el Señor había ordenado, y él levantó la vara y golpeó el agua que estaba en el Nilo, a la vista de Faraón y a la vista de sus siervos, y toda el agua que estaba en el Nilo se convirtió en sangre. Entonces los peces que estaban en el Nilo murieron, y el Nilo apestaba, de modo que los egipcios no podían beber agua del Nilo, y la sangre estaba por toda la tierra de Egipto. Pero los sacerdotes adivinos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes secretas, y el corazón de Faraón se endureció, y no les escuchó, tal como el Señor había dicho. Esto es una gran insensatez por parte de los magos. Las plagas eran una maldición de Dios. En lugar de intentar revertir la maldición, decidieron convertir más agua en sangre. También añadieron a la maldición de su pueblo. Tal es el camino de las artes oscuras. Su objetivo no era aliviar los problemas del pueblo de Egipto. El maligno intentaba mostrar significado en lugar de ayudar a los que estaban bajo él. Era una forma trastornada de pensar y, lamentablemente, no hicieron nada para ayudar a su pueblo. La segunda plaga que cayó sobre el pueblo egipcio fue una plaga de ranas, y los magos añadieron al problema al conjurar sus propias ranas en lugar de encontrar una solución. Esto empeoró aún más la situación. Sin embargo, después de esto, la autoridad de los magos se detuvo, ya que no pudieron reproducir más plagas y admitieron que estaban presenciando el dedo de Dios en las señales de Moisés. Señales, Éxodo capítulo 8, versículo 19. Entonces los magos dijeron al Faraón: esto es el dedo sobrenatural de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, tal como el Señor había dicho. Satanás había dado a los magos del Faraón el poder de duplicar algunas de las señales que Dios realizó a través de Moisés y Aarón. Entonces, ¿cómo pudieron los magos egipcios
lograr estas increíbles hazañas en primer lugar. Aunque no tan poderoso como Dios, Satanás, que fue uno de los ángeles más altos de Dios, puede engañar, emular milagros e incluso predecir el futuro con cierto grado de precisión. La fuerza de Dios finalmente triunfó sobre los planes de los hechiceros egipcios. No tuvieron éxito en convocar piojos. La fuerza de Dios es lo suficientemente vasta como para superar fácilmente la fuerza de Satanás. La capacidad de hacer milagros por el poder de la oscuridad y la disposición de recibirlos como auténticos caracterizarán los últimos tiempos, así como el poder de Janes y Jambres tuvo límites, así también la autoridad de Satanás, incluso en los últimos días. Dios sigue estando en control. Hay esperanza triunfante en Jesús. Los milagros pueden usarse para demostrar que algo es sobrenatural, pero no pueden usarse para probar que algo es verdadero. Estos magos egipcios eran hombres inteligentes y eruditos. Sin embargo, Pablo observó que no tenían la sabiduría que proviene de Dios. Algunos de nosotros nos asombramos ante cualquier poder espiritual real, sin considerar cuidadosamente que ese poder real puede tener una fuente siniestra en lugar de divina. E incluso, si un nuevo poder pareciera tener las respuestas que hemos estado buscando, no debemos dejarnos seducir por él, porque las fuerzas demoníacas pueden venir disfrazadas como ángeles de luz. Número 6. El único hombre que Dios enterró. Dios ha elegido retener tal información de nosotros con respecto a los eventos que llevaron al fallecimiento de Moisés. Moisés ascendió a las alturas del monte Nebo, mientras Israel acampaba en las llanuras de Moab. Desde allí, tuvo una vista clara de toda la tierra prometida hasta la costa del mar occidental. Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 a 3. Deuteronomio. Ahora Moisés subió desde las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el mar Mediterráneo, y el Negev, y la llanura, el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. ¡Qué título tan honorable! Moisés se distingue como el siervo de Jehová. Ejemplificó esto a lo largo de su vida trabajando arduamente en todo lo que hizo, porque esperaba en Dios para sus instrucciones, como un siervo espera a su amo, y se esforzó por conducirse según el patrón que se le había presentado en el Monte Santo. Como siervo, Moisés estaba dedicado a Dios. No lo ves abrumando ni ignorando su oficio. Su consideración por el nombre del Señor era profunda. Su lealtad a la causa del Señor era inquebrantable, y su fe en la palabra del Señor era firme. Pero siervo de Dios como era Moisés, debía morir. Es el destino que le espera a la mayoría de los hombres. Solo 2 personas pueden dejar este mundo y entrar en las moradas de gloria sin tener que cruzar el río de la muerte. Moisés no es uno de los 2. Al final de la vida de Moisés, Dios le dio a Moisés un vistazo de la tierra por la que había dejado Egipto. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga. Hay un Pisga donde también debemos pasar y ser reunidos con nuestros padres, que podamos subir a él tan dispuestos como Moisés, el siervo de Dios. La manera de la muerte de Moisés es sumamente notable. Las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Moisés son bastante extraordinarias. El monte Pisga tiene una elevación de cumbre de 4.500 pies, casi una milla. No hay muchos hombres de 120 años que puedan escalar una montaña de casi una milla de altura y vivir para contarlo. Sin embargo, Moisés pudo. Lo logró escalando a mano. No había un camino lo suficientemente ancho para Moisés, y no necesitaba uno de todos modos. Si te preguntas en qué condición estaba, esa hazaña te lo dirá. Aquí estaba Moisés, casi 1 siglo y 1/4 de edad, subiendo a la cima de un pico de 4.500 pies de altura y pasándola genial una vez allí. Moisés no está lleno de autocompasión. La extraordinaria escena del hombre de Dios de pie, solo en la cima de la montaña, con una vista de Canaán extendida debajo de él. No fue tomado por sorpresa. Su muerte fue prevista desde hace mucho tiempo.
Moisés sabía algún tiempo antes de que debía morir sin pisar Canaán. El gran hombre tuvo así un amplio conocimiento de su propia partida. Debo agregar que, si bien la muerte de Moisés demuestra la sabiduría amorosa de Dios, la forma en que murió demuestra ampliamente la gracia de Dios. Después de que a Moisés se le asegurara que moriría, nunca hubo una queja o incluso una oración en contra. Su muerte fue la culminación de su vida. Se dio cuenta de que había logrado su propósito. Había sido encargado de guiar al pueblo a través del desierto, lo cual había hecho. Además, murió en la mejor compañía posible. Algunos hombres mueren de manera más apropiada en compañía de sus hijos. Su fuerza ha estado en sus deberes y apegos hogareños, y en su descendencia cierran apropiadamente sus ojos. Pero no había verdadera parentela para el hombre Moisés. Moisés murió según la palabra del Señor. Qué manera de vivir, 120 años, y no necesitar gafas, 1 siglo y 1/5, y no necesitar muletas. Moisés nunca se sentó en una mecedora, frotándose con linimento y bebiendo en Sur. Pero el versículo 6 contiene una de las declaraciones más notables sobre toda la carrera notable de Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículo 6. Lugar de entierro de Moisés. Y él lo enterró en el valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe dónde está su lugar de sepultura hasta el día de hoy. Dios personalmente enterró a Moisés, la única persona en la Biblia que hizo esto. ¿Te diste cuenta de eso? Número 7. La ubicación de su cuerpo es desconocida. El Señor luego ocultó la tumba. ¿Qué lo impulsó a hacerlo? Porque esa tumba se habría convertido en un santuario. Todavía estarían trazando un camino hasta Nebo hoy, erigiendo santuarios, palomitas y cacahuetes, proporcionando varios paseos, posiblemente incluso enviando un tranvía hasta allí, con enormes pancartas declarando «Lugar de sepultura de Moisés». Así que fue ocultada. Esto era tan crucial para el Señor que incluso provocó un enfrentamiento angélico. Número 8. El diablo luchó por el cuerpo de Moisés. Judas, versículo 9, se refiere a un evento que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Tuvo que luchar o disputar con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero lo que implicó no se describe. Judas 9. Sin embargo, Miguel el arcángel, al contender con el diablo cuando disputaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir contra él una acusación injuriosa, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Este evento ocurre en Judas. Aquí Judas comparte con nosotros un incidente que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Surge naturalmente la pregunta de dónde obtuvo esta información. Algunos dicen que la información se transmitió por tradición. Esto puede ser cierto o no. No tenemos conocimiento definitivo de por qué surgió la disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. No es improbable que Satanás quisiera conocer el lugar para construir allí un santuario. Miguel se negó a emitir un juicio presuntuoso, simplemente anunció la reprensión del Señor. A pesar de su gran poder, Miguel permanece completamente sumiso al Señor. Los ángeles justos tienen un rango y son sumisos a la autoridad. Considerando la fuerza de Miguel, la sumisión del arcángel a Dios es aún más hermosa. Podemos ver que la sumisión nunca está destinada a quitar la fuerza, el propósito o el valor de un individuo. La fuerza del ángel Miguel no estaba en disputa, ya que la última mención de Miguel el arcángel aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, cuando Satanás es expulsado del cielo. La confrontación es un mal necesario, nadie la disfruta, pero debe hacerse para rectificar, purificar y unificar la comunidad. Número 9. Moisés se encuentra con Jesús. La transfiguración de Jesús se menciona en cada uno de los libros del Evangelio como un evento importante en la vida de Jesús y una prueba de su divinidad. Jesús lleva solo a 3 de sus seguidores, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña alta después de realizar una serie de milagros y predecir su propia muerte. Esta es la escena de la transfiguración, en la que su apariencia se transforma radiante. Mateo capítulo 17, versículo 2. Y fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz.
Esa gloria transmite la presencia real, pues en su persona, el reino de Dios está con su pueblo. El círculo íntimo de discípulos es testigo de una revelación profunda de la identidad de Jesús, así como de su misión. Durante esta transfiguración, dos de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, aparecen. Su entrada simboliza la ley y los profetas, dando testimonio de Jesús, el Mesías, quien cumple el Antiguo Testamento. Los judíos ven a Moisés como uno de sus mayores líderes, pero Jesús es aún mayor. Moisés es aquel a quien Dios usó para dar la ley, y Elías es quien conecta la profecía carismática anterior de los días de Samuel con los profetas posteriores que escribieron. Moisés también es considerado como el profeta modelo, y Elías como el precursor del Mesías. Malaquías capítulo 4, versículos 4 a 6, menciona tanto la entrega de la ley a través del siervo de Dios, Moisés, como el envío del profeta Elías antes del inminente día del Señor. Su presencia en la montaña con Jesús demuestra la majestad de Jesús como el único que se llamará Hijo de Dios, que los trasciende a ambos. La nube de la presencia de Dios apareció a Moisés en el monte Sinaí. Su brillantez Shekinah llenó el tabernáculo. La nube de la presencia de Dios guió a los israelitas en el desierto, y la nube de la gloria del Señor llenó el templo de Salomón. Jesús ha cumplido tanto la ley como los profetas, como lo evidencia su superioridad sobre Moisés y Elías, cuyas revelaciones finalmente apuntan a Jesús. Porque Jesús es el Hijo encarnado de Dios, el profeta definitivo que cumple la profecía de Moisés. Los discípulos deben escucharlo para comprender su misión mesiánica. Cuando los discípulos miran hacia arriba, solo ven a Jesús. Su atención ahora está únicamente en Jesús, como Moisés y Elías hubieran preferido, porque su significado último estaba en preparar el camino para el Mesías, el Hijo de Dios, y su propósito redentor. Aunque los discípulos han tenido la revelación más explícita de la identidad de Jesús, todavía no comprenden completamente lo que han presenciado. Número 10. Moisés ve a Dios. Moisés pidió la presencia de Dios para guiar a su pueblo a Canaán. Éxodo capítulo 33, versículos 12 a 17. Moisés dijo al Señor: «Mira, tú me dices que lleve a este pueblo, pero no me has dejado saber a quién enviarás conmigo. Sin embargo, has dicho: te conozco por tu nombre, y también has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me enseñes tus caminos para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo». Y el Señor dijo: «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Y Moisés le dijo: «Si tu presencia no va conmigo, no nos hagas subir de aquí, porque ¿cómo se sabrá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? No es en que tú vas con nosotros, de modo que nosotros, tu pueblo y yo, seremos distinguidos de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra». El deseo de Moisés por la presencia de Dios. Y el Señor dijo a Moisés: «Haré también esto que has dicho, porque has hallado gracia en mis ojos, y te conozco por tu nombre». Aquí vemos a Moisés y Dios conversando abierta y honestamente, como si fueran amigos. Dios había prometido enviar un ángel para acompañar a los israelitas, pero esto no satisfizo a Moisés. ¿Quién era exactamente este ángel? Moisés estaba interesado. Moisés deseaba que la presencia de Dios acompañara a los israelitas, no solo un ángel. Moisés también pidió a Dios que le enseñara sus caminos, lo cual Dios concedió en Éxodo capítulo 34, versículos 5 a 7. Y el Señor descendió en la nube, y estuvo allí con él, y proclamó el nombre del Señor. Y el Señor pasó por delante de él y proclamó: el Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira, y abundante en bondad y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se encontró con Dios en una zarza ardiente. Había presenciado cómo Dios humilló al faraón y a los egipcios. Había presenciado cómo Dios partió el mar,
y proveyó agua de una roca, y había pasado 40 días y 40 noches en el monte Sinaí con Dios. Moisés había presenciado las señales y maravillas de Dios. Ahora deseaba encontrarse con Dios mismo. Deseaba tener una relación personal con Dios, más deseable que todas sus obras y bendiciones combinadas. Conocer personalmente a Dios es la mayor bendición que cualquier ser humano puede recibir. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios respondió graciosamente al deseo de Moisés de saber quién iría con él, diciendo: mi presencia irá contigo. La tú es singular en hebreo. El Señor conocía a Moisés, y Moisés había hallado favor en sus ojos. Moisés, por otro lado, no estaba satisfecho con su relación. Deseaba más de Dios. Aunque había presenciado la zarza ardiente, la apertura del Mar Rojo, visto agua brotar de la roca y comido maná del cielo, todo eso era noticia vieja para él. Deseaba aprender más sobre Dios. Deseaba una comprensión más profunda de Dios. Así que Moisés le dijo al Señor: por favor, enséñame tus caminos para conocerte. Moisés era como un hombre hambriento sentado a una buena comida. No estaba satisfecho con solo picar un aperitivo y probar la sopa. Quería devorar todo lo que el Señor tenía para ofrecer. Moisés entendía lo que el salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42, versículos 1 a 2. Salmo capítulo 42, versículos 1 a 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Todo corazón creyente debería tener esta actitud. Dios no está interesado en meros asistentes a la iglesia. Desea ser conocido por aquellos que tienen hambre y sed. De hecho, conocer a Dios es el significado de la vida eterna. Moisés, sin duda, ha sentado un maravilloso ejemplo de intercesión y mediación con Dios. Qué gran hombre temeroso de Dios fue él. Dios aprobó de él. Sin embargo, un mediador mayor que Moisés estaba por venir, Jesucristo, en quien Dios también se complació. Y debido a Cristo, los cristianos también tienen los mismos privilegios que tenía Moisés. Nosotros también podemos conocer a Dios. También somos amigos de Dios y podemos hablar con Él cara a cara. Entonces Moisés dijo: ahora muéstrame tu gloria. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés quería aún más. Le dijo al Señor: por favor, permíteme ver tu gloria. En otras palabras, Moisés quería ver una manifestación visible del Dios invisible, hacerse público para él y proporcionar una exhibición observable de su deidad gloriosa. ¿Estás satisfecho con escuchar un sermón y cantar algunas canciones a Dios? ¿O anhelas constantemente ver más de Dios en tu vida, captar un mayor sentido de la gloria de Dios? Moisés se atrevió a hacer una última petición especial: ahora muéstrame tu gloria. Sobre todo, fue la misericordia y compasión de Dios lo que lo llevó a renovar su pacto con Israel. Dios luego explicó cómo demostraría su bondad y gloria a Moisés sin matarlo. Describió su aparición a Moisés usando los términos mano, espalda y rostro. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 15 a 16. Que Dios traerá en su tiempo. Dios, el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea honor y dominio eterno. Amén. La promesa de Dios de mostrar a Moisés su bondad, su gloria, se cumplió poco después, como se describe en Éxodo capítulo 34, versículos 5 a 7. Éxodo capítulo 33, versículos 19 a 20. Y el Señor dijo: haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia de quien tenga misericordia, y tendré compasión de quien tenga compasión. Pero dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. La petición de Moisés fue concedida graciosamente por el Señor. Prometió mostrarle un vistazo de su gloria.
Dios demostraría su bondad a Moisés mientras proclamaba su propio nombre, el Señor. Aunque se le concedió ese encuentro extraordinario, Moisés sería incapaz de ver el rostro de Dios, porque los humanos no pueden ver su rostro y vivir. Éxodo capítulo 33, versículos 21 a 23. Y el Señor dijo: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Mientras Moisés estaba de pie sobre una roca, pasaría la gloria de Dios. Dios le dijo: Te pondré en la hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré mi mano, y verás mi espalda. En otras palabras, el Señor limitaba la exposición de Moisés a su gloria por su propio bienestar. No podía ser sometido a más que un vistazo de la gloria de Dios desde atrás. A pesar de esto, su rostro brillaría literalmente con la maravilla del encuentro y la sacralidad de hablar con el Señor, como resultado de incluso esta exposición limitada. Por supuesto, debido a que Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo, y por lo tanto, no tiene espalda, así como no tiene brazo. Nadie ha visto jamás a Dios en toda su gloria, pero el Hijo de Dios lo ha revelado. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan capítulo 14, versículo 9. Hasta entonces, seguimos caminando por fe con Dios.